Gracias, Excelente. Carla. Voy a dejar de compartir mi pantalla para que entonces tú puedas compartir la tuya. Gracias. Ya. Estamos. Muy buenos días para todos. ¿Cómo están? Y muchas gracias por acompañarnos hoy. Realmente es un placer estar hablando de este tipo de temas con ustedes, sobre todo aprovechando esta época, aprovechando la contingencia y aprovechando la situación actual para que estudiemos nuevas alternativas, para que entendamos cómo funcionan quizás otras soluciones que no conocemos y para que las tengamos en cuenta, sobre todo como una alternativa solución para poder trabajar desde casa y para poder trabajar de manera remota y colaborativa con todos mis compañeros en los proyectos de ingeniería y construcción. Tenemos la fe desde la Unidad Global de Negocios de Ingeniería y Construcción de Oracle, que justamente esta industria es la que va a reactivar la economía en nuestros países de Latinoamérica. Tenemos la certeza de que nosotros, a partir de justamente de este tipo de soluciones colaborativas, vamos a poder empezar a trabajar en conjunto para que tanto los cronogramas, como los contratos, como las actividades del día a día de la gerencia de un proyecto se puedan ejecutar de manera fluida y bastante bien orientada, ¿no? Y con eficiencia, con efectividad, y podamos renovar o podamos renovarnos y redefinirnos y poder sacar adelante todos estos procesos de ingeniería y construcción. Como lo mencionaba Carla, mi nombre es Fabián Cuellar, hago parte de una unidad global de negocio dedicada a ingeniería y construcción dentro de Oracle. Es decir, Oracle es una marca de tecnología en todas las capas de la tecnología, desde bases de datos hasta aplicaciones, pero principalmente en sus áreas de aplicaciones tiene varias unidades globales de negocio dedicadas a una industria en particular. Para la que yo trabajo es una unidad global de negocio dedicada solamente a ingeniería y construcción. Entonces, la terminología de todo lo que queramos hablar, que sea específico en ingeniería y construcción, yo creo que lo vamos a atender. Si no yo, alguno de mis compañeros también me puede colaborar con eso, ¿vale? En esta unidad global de negocio tenemos digamos, como una filosofía que es transformar el mundo a partir de ayudar a organizaciones a planificar, construir y operar activos críticos, ¿vale? ¿Eso qué significa? Que nosotros los ayudamos a ustedes durante todo el ciclo de vida del activo, desde cuando estamos apenas decidiendo si vamos a hacer una inversión o si no la vamos a hacer, hasta cuando ya pasamos a hacer la planificación de inversión y a desarrollar el proyecto, ¿vale? Cuando estamos haciendo este tipo de cubrimientos del ciclo de vida, pues aparecen varios criterios y varias variables que nosotros tenemos que tener en cuenta para decir si estoy gestionando bien o no estoy gestionando bien todo ese ciclo de vida de ese proyecto, que sea más barato la gestión de todo ese ciclo de vida, más económica, pues, que se pueda hacer de manera rápida, que se pueda hacer de mejor manera, más automatizado, mucho más inteligente, es decir, que yo pueda tomar decisiones durante la ejecución de todo el ciclo de vida del activo, desde cuando lo planifico, lo decido, hasta cuando lo paso a operación y lo opero, ¿verdad? Muchísimo más seguro en su información y utilizando algunas características propias ya de nuestra filosofía, que es trabajar con neutralidad de la información, con seguridad de la información, trazabilidad y visibilidad de la información de todo lo que fluye durante, insisto, el ciclo de vida de ese proyecto. Entonces, nuestra misión comunidad, hacemos parte, les mencionaba, de un set de acciones que tenemos dentro de Oracle, y allí aparece Primavera como una de las adquisiciones, yo creo que más antiguas que tiene Oracle, ya hace aproximadamente 20 años, como una marca que que era líder en el mercado, la adquiere Oracle para potenciarla y hoy en día sigue siendo así. Adicionalmente, también cabe señalar que dentro de nuestro portafolio de soluciones tenemos múltiples adquisiciones que ha hecho Oracle durante los últimos años y que las ha incluido dentro del portafolio de ingeniería y construcción. Ustedes han escuchado hablar de Aconex, han escuchado hablar de Primavera Unified por allí, otra empresa que también adquirió. Aconex, que es la más reciente, hace un par de años, también adquirida por Oracle. Otra que se llama Textura. Entonces, lo que hemos hecho ha sido armarnos muy bien, ¿no? Armarnos hasta los dientes, pues, con una serie de soluciones que son bastante fuertes en el mercado, porque también entendemos, que los desafíos de la industria son bastante diversos. Yo, por ejemplo, atiendo alrededor de 15 países en Latinoamérica.
eso es mucho, son muchas políticas, muchos presidentes diferentes, muchas culturas, regulaciones, prácticas, procesos diferentes de gestión de proyectos, porque no estamos tan estándares en Latinoamérica en esa gerencia de proyectos. Por lo tanto, digamos que esa diversidad de soluciones y esa diversidad de los tipos de soluciones, subindustrias dentro de la industria de ingeniería de construcción, es lo que nos ha llevado a pensar en que tenemos que armarnos, pues como les digo, hasta los dientes con todas estas soluciones que tenemos hoy en el portafolio. Hoy nos vamos a enfocar en un par de procesos dentro de toda la foto grande de procesos de ingeniería de construcción que tienen que ver principalmente con la gestión de los cronogramas y todo lo que un cronograma tiene como información conexa y anexa. Estoy hablando de riesgos, estoy hablando de recursos, estoy hablando de estructura misma de los cronogramas, de las actividades, hitos, costos, etcétera, que pueden estar relacionados con ese cronograma. Vamos a darle una doble clic a ese punto, dejando de señalar algunas cosas que van a venir en los otros webinars que tienen que ver con otras dimensiones dentro de la gerencia del proyecto, ¿vale? Pensando en la generalidad, ¿cuáles son los desafíos entonces que yo les digo que son tan diversos de la industria? Hay una brecha en la gestión de los riesgos, riesgo efectivo y control de contingencia a lo largo de la vida del proyecto. La brecha está no tanto en la identificación del riesgo, sino poderle dar seguimiento al riesgo y poderlo amarrar a una actividad. Eso no está sucediendo en el mercado, esa práctica de decir, tengo estas actividades y a esas actividades corresponden determinados riesgos y yo durante la ejecución de las actividades o el proyecto hacer seguimiento a los riesgos es algo que tenemos como una brecha y como un desafío por cubrir. La planificación, una falta de participación de los interesados en la planificación detallada. Entonces, ese trabajo colaborativo, donde tengo a todos los miembros de los equipos a que participen en planificación, es algo que también tenemos como un desafío. La gestión de los contratos, de todo su ciclo de vida, los contratos no como algo ideal y no como algo de contenidos que está muy bien redactado en sus cláusulas legales, regulatorias, etcétera, sino los contratos como algo técnico que yo pueda gestionar durante todo el ciclo de vida del proyecto. Esa gestión técnica la encontramos como un desafío porque no tenemos prácticas adoptadas en la mayoría de países de Latinoamérica para tener un estándar, pues, de gerencia o de gestión de contratos. La gestión del cambio, muy asociada con los contratos y tiene que ver con tener esa capacidad de estandarizar un proceso que me permita controlar los cambios no deseados dentro del proyecto. Si bien es cierto, los cambios no se pueden en muchos casos prever o no se pueden en muchos casos evitar, lo que estamos hablando acá es de controlar, que se puedan controlar esos cambios. Ese control de los cambios a través de un proceso estándar también, de un proceso óptimo, estándar y que le pegue a los contratos, que vaya y me impacte directamente los contratos, es algo que tenemos como una brecha actualmente, ¿vale? Por lo tanto, también, si no tengo todo ese cubrimiento durante el ciclo de vida, el flujo de caja también se me ha afectado y se me convierte en un desafío garantizar que un flujo de caja sea positivo durante el ciclo de vida del proyecto. Asimismo, la gestión de los recursos, cuando esos recursos pertenecen a diferentes proyectos o participan dentro de diferentes proyectos, un mismo recurso dentro del portafolio, la carencia de falta de gestión del portafolio durante la gestión del ciclo de vida de los proyectos que hacen parte de ese portafolio no me permite tener visibilidad de qué tanto estoy compartiendo los recursos. Es un reto bastante interesante, muy técnico, pero que no lo estamos abordando hoy en día con las soluciones que tenemos. Entonces, en muchos casos nos encontramos nosotros cuando llegamos con nuestras soluciones y cuando llegamos con nuestro levantamiento de requerimientos a los clientes, que no se ha hecho esa gestión, digamos que integral de los recursos que participan en los diferentes proyectos dentro de un portafolio, ¿no? Entonces, cuando hablamos de estos retos, pues pensamos también atenderlos, ¿no? Digamos que nuestra misión es atender esos retos que hemos encontrado en la industria. Nosotros, mi equipo de trabajo, mis compañeros pues, con los que yo trabajo, solemos viajar, bueno, cuando se podía viajar, en Latinoamérica, casi que semanalmente, a hacer descubrimientos de estas necesidades de nuestros clientes. Por lo tanto, la mayoría de cosas que les voy a contar o que les estoy contando hoy acá son resultados justamente de una recopilación de información, más allá de tener una práctica establecida por una solución, es que esa solución de alguna manera se adapta o está alineada con lo que nosotros descubrimos semana a semana cuando revisamos los requerimientos de los clientes. Entonces, de ahí esa lista de desafíos que les acabo de mencionar. Pero también de ahí sale lo que nosotros vemos como una visión en el tiempo de una transformación con Oracle Primavera. Partamos que la mayoría de las empresas
tienen como uno de los principales retos partir de los cronogramas y la gestión avanzada de cronogramas. ¿Por qué hacerlo así? Nosotros hemos descubierto que en los cronogramas, como tengo la línea base del alcance, que es la WS o la EDT, la estructura glosal del trabajo allí embebida, nos hemos dado cuenta que es necesario tomar decisiones tempranas para optimizar y estandarizar esas WS, para generar plantillas, templates con esas WS y poder sacar adelante un estándar, inicialmente un estándar de la línea base de alcance. Entonces, los cronogramas tienen que ver con la línea base de alcance de manera directa. Después, cuando yo ya establezco algunas rutas críticas que también son como templates, que también son tipo, llamémoslo así, marco, que las puedo reutilizar cada vez que yo vaya a hacer un nuevo proyecto, eso también es una gran ventaja cuando yo decido tomar una transformación en mi gerencia de proyectos partiendo de los cronogramas. Y partamos también de algo, es lo más básico. Todas las empresas que reportan, ya sean contratistas o contratantes, que reportan o se comunican entre ellas en un lenguaje de gerencia de proyectos, el primer lenguaje que entienden de esa gerencia de proyectos, las primeras palabritas que se hablan en esa gerencia de proyectos, tiene que ver con cronograma. Entonces, yo no me puedo lanzar a hacer una transformación digital completa en gerencia de proyectos, ciclo de vida de los activos y los proyectos, si no tengo las primeras palabras habladas, que es el cronograma. Después es sumar esos cronogramas desde un grupo de programas, de proyectos, perdón, agrupados en un cronograma. Esa estructuración jerárquica se las voy a también enseñar más en un momento más adelante. También me permite tener visibilidad por nodos, visibilidad en diferentes niveles de la gerencia de los proyectos y de los programas. Entonces, el siguiente paso en esa transformación es no gestionar un proyecto, sino gestionar un grupo de proyectos. ¿Vale? También, digamos que la orientación web dentro de una transformación digital se nos convierte en algo clave, y es, ya no hagamos todo en nuestro computador como un premise, se llama típicamente cuando tienes que instalar algo en tu computador para funcionar, o tienes algo en tu servidor para funcionar, sino ahora no solamente web-based, sino también cloud-based, es decir, movamos a la nube y dejemos de pagar por unas licencias, por un soporte y por una gestión local que se va al CAPEX, sino también entendamos que yo lo que voy a utilizar, lo que voy a consumir en el tiempo, el número de usuarios que van a utilizar la solución, serían los usuarios por los que yo pagaría en el tiempo. Y ahorremos esos costos ocultos de administración, ¿no? De renovación, de servidores, de colocation, todo lo que tengo que estar pagando anualmente y también de entrada para poder tener una infraestructura. Entonces, quizás otro de los pasos dentro de esa transformación digital está en moverse a la nube, ¿verdad? Cuando tengo todo esto en la cabeza, tengo, digamos, que todo esto alineado, otro de los pasos, puede no estar en el orden indicado acá, pero otro de los pasos tiene que ver con gestionar administrativamente y transformar administrativamente los procesos de negocio dentro de la compañía. Entonces, si yo he hecho una transformación de mi cronograma, me he pasado a la nube, tengo mis programas de proyectos todos activos, etcétera, puedo también empezar a ver cuáles son las prácticas de gerencia de proyectos que yo hago en el día a día y cómo esas prácticas las veo como un proceso de negocio y ver cómo también transformo ese proceso de negocio. Entonces, allí sí empezamos a hablar de lo que nosotros llamamos una transformación digital de verdad. Transformación digital no es solamente comprar software y moverse a la nube. Transformación digital es que voy y escudriño en mis procesos y veo cómo transformo también los procesos de negocio dentro de la compañía para tener una gerencia de proyectos mucho más óptima, ¿vale? Entonces, digamos que siguiendo todo este ciclo de transformación, todo este ciclo de transformación, al final del día, lo que yo voy a tener es una foto como la que tenemos en este momento en pantalla. Voy a mostrar todo el... ¿Están escuchando? Fabián, disculpa, justamente ahorita se estaba escuchando un poquito entrecortado, hace como un minuto nada más es lo que se escuchó entrecortado. Espérate un segundo, voy a ver. Un segundo, yo me reubico. ¿Acá está mejor? Sí, ¿Acá así está mejor? ¿Acá me escucha mejor? Sí, correcto. Gracias. Vale, perfecto. Entonces les decía que justamente cuando ya hacemos esa transformación digital completa, se vería en nuestras compañías una foto como esta, lo que tenemos de arquitectura como esto que tenemos en pantalla, ¿vale? Antes de desplegar el con qué lo hacemos,
voy a desplegar la totalidad. ¿A qué se quiere llegar con la transformación digital? A esto que estamos viendo acá, donde yo puedo hacer una gestión de portafolios completa, ¿verdad? Una gestión de portafolios, llámese, yo puedo seleccionar las ideas, de las ideas, iniciativas estructuradas, y las iniciativas estructuradas por seleccionar proyectos que voy a ejecutar. Esa selección requiere una estructuración, ¿verdad? Requiere que haya procesos de negocio colaborativos que me permitan estructurar una potencialidad de negocio. Si estamos hablando con empresas de ingeniería y construcción de vivienda, por ejemplo, la típica forma de hacer esto es viabilizar los lotes y los terrenos, ¿verdad? Entonces, tener una estructuración del lote, una viabilización, registro. Al final del día, tener un paquete que me permita identificar y que me permita calificar esa iniciativa. Cuando tengo calificada esa iniciativa y ya está estructurada y tengo el presupuesto general, obviamente, tengo un cronograma general, tengo una alineación estratégica general, ya la puedo pasar a una gestión de portafolio. Y es eso lo que llamamos gestión de portafolio. También tenemos cuestiones que tienen que ver con la gestión del cronograma, durante todo el ciclo de vida del cronograma, el presupuesto, perdón, durante todo el ciclo de vida del presupuesto, de la gestión de los costos y control de los cambios en esos costos durante todo el ciclo de vida de su ejecución, y todo esto asociado con la gestión del ciclo de vida de los contratos. Entonces, sumémosle documentos asociados a esto, sumémosle, digamos, todas las aprobaciones de los contratos, sumémosle incluso el ciclo de vida del contrato desde cuando estoy apenas armando los términos de referencia a la contratación, etcétera. Eso lo hacemos con una solución que se llama Primavera Unifier, que aparece acá como aparece acá en el número en pantalla. Hace un par de años, hace una adquisición también entre Oracle que se llama Aconex, se los mencionaba hace un rato, cuyo foco se lo estamos dando principalmente a la gestión de documentos y a la gestión de las comunicaciones dentro del proyecto. Cuando estamos hablando de un proyecto grande, como por ejemplo el Metro de Bogotá, para darles un ejemplo, ellos tienen Aconex. El Metro de Santiago es un metro bastante eficiente, muy bien construido y operativamente también bastante eficiente. El Metro de Santiago también utilizó Aconex en su construcción. ¿Qué pasaba? Que teníamos un solo proyecto y queríamos hacer la gestión de los documentos y toda la información que fluía dentro de ese proyecto entre las diferentes partes. La empresa gerente del contrato, del proyecto, la empresa dueña, que es la empresa gubernamental que manda el Metro de Bogotá, por ejemplo, en este caso, la empresa constructora, que es Check, que también en Panamá la conocen muy bien, que es la encargada de hacer el proyecto, de ejecutar la obra. Entonces, como son varias partes, varias organizaciones las que trabajan en el mismo proyecto, ponerlas a todas a colaborar dentro de la misma solución, es lo que hacemos con Aconex, ¿ok? Mire que con Aconex no estamos hablando de una de cronograma, no estamos hablando de una de portafolio, estamos hablando justamente de un proyecto en particular. ¿Qué sí tenemos? Que no está mencionado acá. Gestión BIM, ¿verdad? De los modelos BIM, la coordinación de los modelos, todo el tema colaborativo de los procesos de coordinación de los modelos, lo tenemos incluido dentro de Aconex. No lo mencionamos es porque está metido dentro del, digamos, el document management, pero es algo bastante importante, bastante revolucionario, y es tener embebido en él, poder hacer un clash detection, poder hacer un issue detection, a partir de esa identificación pues de los clash issues, poder lanzar procesos de negocio que tengan que ver con un objeto que hace parte de la estructura jerárquica de objetos del modelo. Entonces es bastante avanzado ese tema de gestión de modelos y está metido dentro de Aconex. Por otro lado, si yo quiero tomar decisiones de alto nivel o de todos los niveles dentro de la gerencia de los proyectos y los programas, portafolios y grupos de proyectos, pues lo puedo hacer a través de Primavera Analytics, que es la solución de BI básicamente avanzada de analíticos que me permite jugar con información, importar información de fuentes externas, etcétera, y tener todo acá dentro de Primavera Analytics. Y algo que es donde vamos a estar enfocados, y también digamos que para allá íbamos con todo el discurso que hemos hecho hasta ahora, y es algo en lo que vamos a estar enfocados es justamente una gestión de todo este ciclo de vida, social, móvil, con colaboración y con analíticos, de los cronogramas de los proyectos y de los portafolios, los riesgos asociados a actividades, los recursos compartidos entre diferentes proyectos de los portafolios y la visualización de los proyectos de una perspectiva de BI también. ¿Vale? Entonces, esta es la foto general
del portafolio de Oracle para la Unidad Global de Negocios de Ingeniería y Construcción. Yo creo que está todo abordado acá. Tenemos ha sido un alcance bastante completo, integral, ambicioso en algunos casos, el que hemos hecho en Oracle para poder cubrir absolutamente todas las aristas de la gerencia de proyectos y de la gerencia del ciclo de vida de los activos. A esto también es aplicable obviamente a la operación, donde también podemos hacer mantenimiento de activos, donde también podemos hacer el seguimiento de los contratos de real estate, de arrendamiento. Entonces, por ejemplo, algunas empresas que son constructoras y administradoras y arrendadoras, por ejemplo, centros comerciales. Construyen un centro comercial y lo arrendan. También lo pueden operar en su arrendamiento con Primavera. Que es una empresa que construye o que adecua algunas bodegas industriales. Eso también lo pueden hacer con nuestras soluciones o con este portafolio de la CGView, de la Global Business de Ingeniería y Construcción. ¿Ok? Entonces, esta es la foto general. Esto es lo que vamos a ver en los webinars que vienen de ahora en adelante. Y hoy nos vamos a enfocar en la parte de abajo, donde dice Primavera P6. Arranquemos con eso. Yo me voy a saltar unos slides. Me harás de optimizar el tiempo. Y me voy para acá, para P6 y PPM. Con P6, lo que nosotros tenemos básicamente es la oportunidad, primero de todo, de tener algo fácil y poderoso y robusto para priorizar, planificar y gestionar y ejecutar los proyectos, programas y portafolios. Digamos que esa es la premisa con P6. Entonces, yo puedo tener, en términos generales, puedo tener múltiples proyectos agrupados y estructurados de manera jerárquica dentro de una estructura que tengo de nodos dentro de P6. Esa estructura puede corresponder también a programas y a portafolios. También puedo agrupar los proyectos por portafolios y por programas. Y esa agrupación me permite hacer priorización de todos los proyectos que pertenecen a un grupo de proyectos dentro del cronograma, dentro del portafolio, perdón, ¿verdad? Esa priorización me permite entonces tener más visibilidad de los que tienen mayor prioridad, ¿verdad? Me permite hacer una asignación de recursos que esté alineada con esa prioridad de mis proyectos, con lo que ya prioricé previamente. Y me permite hacer un seguimiento día a día de las rutas críticas, de las actividades, en parte de esa ruta crítica de los proyectos que son prioritarios dentro de mi portafolio de proyectos, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos con P6, que nos permite priorizar, planificar, gestionar y ejecutar proyectos, programas y portafolios. Un segundo, esta Primavera P6 entrega una solución única para gestionar la cartera de proyectos de la compañía. Entonces, insisto con el tema de los portafolios. Cuando hablamos de cartera, es el portafolio de proyectos. No importando el tamaño de estos. Es decir, yo puedo tener proyectos de miles de actividades que pertenecen a la misma, al mismo portafolio, que los puedo tener dentro de P6, ¿verdad? Que me permite gestionar esos miles de actividades con su ruta crítica, con sus recursos asignados y con la alineación y nivelación de recursos, como yo lo quiera hacer. Entonces, no importa el tamaño, a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto, desde cuando lo estoy apenas planificando hasta cuando ya lo empiezo o cuando lo estoy apenas ideando, que también pasa muchísimo y es que muchas empresas, las de ustedes, no necesariamente empiezan a hacer un cronograma de actividades y eso es clave acá. Normalmente empiezas a hacer un cronograma de actividades cuando ya está aprobado el proyecto y cuando ya está en una etapa de planificación. Muchos empezamos a hacer los cronogramas de actividades en etapas preliminares, cuando apenas estamos seleccionando la idea. Entonces, lo que tenemos con Primavera P6 es que yo voy a poder tener unos templates, unas plantillas, que me permitan tener un alto nivel de detalle, todavía no tan detallado, cuando todavía no tengo tanta información del proyecto y cuando apenas estoy seleccionando la iniciativa, pero bajarme a un nivel de detalle, es decir, tomar el mismo template y de ahí en adelante empezar a detallarlo, bajando niveles dentro de la WS para poder tener ahora sí un plan detallado de cronograma de tiempo, ¿verdad?
Primera P6 permite cumplir con los plazos y mantenerse dentro del presupuesto. Me permite hacer una optimización de los recursos que yo asigno a las actividades, por lo tanto me permite hacer un seguimiento óptimo de los costos de esos recursos para poder ejecutar cada una de las actividades, me permite hacer comparaciones entre diferentes snapshots, digamos, fotos que tomamos de cada uno de los estatus de las líneas base, comparar esas líneas base, la que tenemos hoy en día versus la que tuvimos antes, para asimismo optimizar ese ciclo de vida del proyecto y poder optimizar y hacer seguimiento al día de lo que pasa con las actividades del proyecto. No sé si tengamos una duda ahí. ¿Aló? Hasta ahora nadie ha escrito en el chat, pero igual si alguien quiere preguntar algo. Participar o... Sí, pueden ir escribiendo en el chat. De todos modos, al final del webinar, pues vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Pero si tienen por ahora alguna duda, con todo gusto. Por ahora, Fabián, nos dicen que sin ninguna duda hasta el momento. Ok, disculpa, aquí nos están preguntando, nos preguntan cómo P6 maneja las metodologías ágiles. Es el comentario que colocan aquí. Ya. Vale, mira, nosotros lo que hemos hecho con metodologías ágiles es que hemos diferenciado los dos ciclos de vida que tenemos, el ciclo de vida del producto y el ciclo de vida del proyecto. Desde la perspectiva del ciclo de vida del proyecto, nosotros seguimos manejando la metodología más tradicional, donde tengo unos cronogramas de actividades a alto nivel, y en esos cronogramas de actividades de alto nivel puedo de alguna manera llevar el ciclo de vida completo de la gerencia del proyecto. Ya dentro del ciclo de vida del producto / proyecto, nos alineamos con los sprints, por ejemplo, para poder planificar los sprints. O sea, yo cruzo actividades de alto nivel y milestones o hitos de alto nivel, que los manejamos nosotros en P6, los podemos cruzar contra los sprints que se hacen, por ejemplo, bajo una práctica Scrum, y poder llevar, digamos que limitar plazos lo que sucede con el sprint. Más allá de eso, por ejemplo, tener un backlog, tener dentro de ese backlog hacer priorización de todas las historias de usuario, manejar las historias de usuario en su ciclo de desempeño. Eso no lo hacemos directamente con Primavera P6, sino que tenemos unas funcionalidades hoy en día con otras de las soluciones que mencioné, que se llama Oracle Primavera Cloud, ¿vale? Es algo que tenemos por fuera de P6. Entonces, con P6 lo único que haríamos es dirigir el barco grande desde la perspectiva de la gerencia del ciclo de vida de la gerencia del proyecto. Tenemos las fases de gerencia del proyecto, unas actividades globales y que son la línea base para poder hacer los sprints, ¿vale? Pero ya si yo quiero tener un backlog, poder priorizar, hacer un work plan semanal y hacer esas actividades de más corto plazo que se hacen en una metodología ágil, hay unas funcionalidades que tenemos desarrolladas con Oracle Primavera Cloud. Yo creo que las podemos ver, las podemos profundizar en un siguiente webinar. Listo. Fabián, tengo tres preguntitas más por aquí. No sé si quieres que te las lea o las dejamos para el final. Sí. Okay, no, de una vez. Excelente. Dice, claro. ¿En este sistema se puede exportar a otros programas o dentro de Primavera te permite generar reportes? Perdón, Carita, se me cortó. ¿Me repites, por favor? Sí, cómo no. Preguntan por aquí, ¿en este sistema se puede exportar a otros programas o dentro de Primavera te permite generar reportes? Pero bueno, ya lo vamos a ver ahorita más en detalle. Me funciona el ambiente y podemos entrar incluso también hacer la demostración. Pero la respuesta es, se pueden hacer los reportes, generar los reportes directamente dentro de Primavera 6. ¿Okay? ¿Qué reportes se pueden generar? Reportes que me permitan ver, por ejemplo, el cuadro de calor o la matriz de calor de riesgos. Reportes que me permitan evidenciar actividad de la ruta crítica y su estatus, ¿verdad? De cumplimiento. Reportes que me permitan ver, por ejemplo, curva E, me permitan ver análisis de valor ganado, los indicadores de valor ganado, CPI, SPI, ¿verdad? Llevar esa analítica durante el tiempo.
Cuando hablamos de reportes, estoy hablando de algo que se produce dentro de Primavera P6 con la información de P6 y que se puede exportar a una fuente, a un formato tercero. Estoy hablando, por ejemplo, HTML o PDF o un PowerPoint o un Excel, ¿verdad? Cuando yo exporto en estos, en esos formatos es para que se pueda compartir con otras personas que no tienen acceso a la solución. Pero imaginémonos una reunión de gerencia quincenal donde queremos ver esos indicadores que acabo de mencionar, el estatus de las actividades del portafolio, del grupo de proyectos que como yo lo tenga estructurado. Y si yo tengo acceso a la solución dentro de la misma junta de gerencia de proyecto, en la misma reunión del comité de gerencia del proyecto, puedo abrir la solución y empezar a mostrar los indicadores a través de los dashboards, de los tableros de control que vienen ya algunos construidos y que se pueden crear también a nivel de cada usuario. Entonces, están los reportes que se pueden exportar y enviar y están los dashboards, tableros de control que se pueden ver directamente en la solución, gráficos de todo tipo, que me permite, pues, obviamente, poder, por ejemplo, sacar adelante una reunión de gerencia de proyecto. Mira que acá está algo, justamente lo estaba mencionando acá, y son vistas personalizables a todo nivel. Entonces, las vistas lo que me permite es que si yo soy un usuario que tengo más interés, por ejemplo, en riesgos y tengo más interés en unos proyectos en particular y me gusta estructurar el diagrama de Gantt con la ruta crítica y tener comparación de rutas críticas, yo casi siempre hago eso en mi P6, pues puedo guardar esa vista y de ahí en adelante, cada vez que yo entre a P6, lo primero que me va a mostrar es esa vista que yo guardé, ¿verdad? Es como personalizar cada usuario, personaliza que va a ver. Eso incluye también qué dashboards, qué tableros de control y qué reportes va a ver ese usuario, ¿no? Entonces queda personalizado. Entrega visibilidad en tiempo real del desempeño de proyectos, que era algo también similar a lo que les estaba mostrando. Esto que estamos mostrando acá en pantalla son unos dashboards que me permiten ver, por ejemplo, este de la izquierda, los issues por proyecto, ¿verdad? Entonces, yo estoy viendo los tipos de issues o la causa de ese issue, de ese incidente, o ese problema que he tenido por proyecto, que se han identificado a través del uso de Primavera P6, ¿verdad? Que han asociado actividades y esas actividades hacen parte, pues, de los proyectos. Al tener esa asociación, automáticamente me saca un reporte, me puede sacar un reporte donde me dice cuáles son las causas principales y qué porcentaje de aparición tienen esas causas, ocurrencia tienen esas causas, típicamente para issues dentro del proyecto, ¿verdad? Acá tengo, por ejemplo, otro gráfico que me muestra para un portafolio de proyectos de IT. Asimismo, hagan de cuenta para un portafolio de proyectos de casa, de vivienda, o proyectos de infraestructura vial, etcétera. Para esos proyectos, ¿cuál es el tipo de inversión, verdad? ¿O en qué subcategoría tenemos la mayor inversión de plata, pues, de dinero, de presupuesto para esos proyectos? Entonces, mire que de todo el portafolio de proyectos, entonces dice, seleccionaríamos el portafolio de proyectos de infraestructura, y a partir de seleccionar el portafolio de infraestructura, lo que haríamos sería seleccionar, veríamos pues, cuál es el porcentaje de presupuesto que se va a cada tipo de proyecto. Por otro lado, tenemos acá un mapa, un investor map, le llamamos nosotros a esto. Esos investor map son totalmente customizables. De hecho, acá está el botón de personalizar, customize. ¿Qué me permite hacer esos dashboards o es un dashboard de ese tipo de burbujas o de Investor Map? Permite, por ejemplo, evaluarlas en su nivel de riesgo. Puede ser el color del círculo, de la burbuja. Color de riesgo puede ser rojo, verde, amarillo, dependiendo de qué tan riesgosa es la iniciativa que estoy evaluando. El tamaño de la burbuja. El tamaño de la burbuja me puede decir cuál es el presupuesto, por ejemplo. Ubicación en el eje Y, mire que acá en el eje X, horizontal. En este caso, para este ejemplo de dashboard que estoy mostrando en pantalla, este es el riesgo. Entonces, según cómo esté ubicado, me va a dar la probabilidad de ocurrencia de ese riesgo. Entonces, por acá tengo este riesgo, este proyecto que es el azul, esta iniciativa puede ser que es azul, que yo todavía no estoy tan seguro de si la voy a ejecutar o no, o puede ser ya un proyecto en ejecución, pero que tiene un riesgo cuya probabilidad de ocurrencia es del 0.9%, del 0.9 o del 90%, bastante alto, ¿verdad?
y asimismo puedo tener, digamos que criterios de selección y de priorización de los proyectos con Primavera P6. Son creados manualmente o generados automáticamente al monitorear cambios en los proyectos. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Si yo identifico un cambio dentro de Primavera P6, puedo decir que ese cambio fue dado por un issue. Primera cosa que se puede hacer dentro de P6. Lo otro que puedo hacer es que puedo evidenciar el impacto que puede tener ese issue, ¿verdad? Acá, por ejemplo, puedo decir cuál es la prioridad, puedo decir cuál es el estatus, si todavía está, digamos que abierto o cerrado, o ya está cancelado porque el problema se cerró. Un dueño, ¿verdad? Un dueño del riesgo, del issue, que es la persona que va a estar encargada de monitorearlo, y un manager que va a ser quien va a estar dispuesto a responder también por ese riesgo, ¿sí? Quien va a ser responsable por ese problema. Algo muy similar con los issues sucede con los riesgos. Entonces, yo tengo todos mis proyectos y dentro de los proyectos puedo tener una estructura jerárquica, pues obviamente también de actividades, que es tener mi WS con actividades, ¿no? Entonces tengo mi cronograma de actividades y ya lo tengo planificado. Dentro de Primavera P6, yo tengo la oportunidad de asociar riesgo a esas actividades. Eso es algo que típicamente no se puede hacer casi que en ninguna solución. Y es que yo pueda crear un riesgo, diligenciar el riesgo, documentar ese riesgo, y cuando lo documento, lo asocio ese riesgo a una actividad dentro de la documentación. Entonces, ese riesgo también va a tener una categoría, va a tener un dueño, es una persona que va a ser responsable de ese riesgo, un tipo de riesgo, los tipos son personalizables, es decir, yo puedo seleccionar cuáles son los tipos de riesgo que corresponden para determinado tipo de proyecto. No todos los tipos de riesgo aplican a todos los tipos de proyecto, entonces tengo tipos de proyectos tipos de riesgo por tipo de proyecto. El estatus, si este riesgo está apenas propuesto, si es un riesgo que ya está aprobado como un riesgo de proyecto, si es un riesgo que está abierto, si es un riesgo que está cerrado, cancelado, atendido o tiene respuesta, ¿vale? Entonces también tengo el estatus del riesgo y le puedo llevar seguimiento al riesgo según cómo vaya la actividad. Acá hay algo que hay que señalar y me gustaría también como hacer una recapitulación del portafolio que mostré hace un momento. En el portafolio que mostré hace un momento, ustedes se dieron cuenta que había digamos que otras soluciones, entre ellas está Primavera Unifier. Primavera Unifier típicamente me permite también crear procesos de negocio para aprobar muchas cosas con un documento, para aprobar una minuta de una reunión, para aprobar una comunicación, para aprobar un plan arquitectónico. Es decir, Unifier me permite crear procesos de negocio. Ojo con eso, que es bien importante. Cuando Unifier me permite crear esos procesos de negocio, yo también tengo ya preconstruidos con la solución unos procesos de negocio que tienen un workflow que me permite diligenciar o llevar a cabo el riesgo. Desde cuando lo identifico, cuando lo cualifico, lo cuantifico y genero una respuesta a ese riesgo. Entonces, para hacer ese procedimiento detallado del riesgo, del registro del riesgo, de la cualificación, cuantificación y digamos que planificación de la respuesta a ese riesgo, lo puedo hacer en Unifier. Pero me falta una cosa y es asociar ese riesgo con una actividad del proyecto. Entonces, Unifier se comunica con P6 y le dice, el riesgo 1528, que tiene esta estructura, que tiene esta categoría, que tiene toda esta información asociada con él, incluso documentos, por ejemplo, asociados con él, por favor asígnelo a la actividad 1530 del paquete de trabajo 005, ¿vale? Se entiende allí, ¿verdad? Y es la parte procedimental de la gestión del riesgo, la puedo hacer en Unifier, entre muchos otros procesos de negocio. Pero el final del riesgo, es decir, el ya vincular ese riesgo con una actividad del proyecto, lo hago a través de la conexión que tiene Unifier con P6. Ahí valga la cuña de que todo eso es una transformación digital completa y que es pensada para que todo funcione unido, ¿no? Todo funcione integrado. Entonces, me preguntaban por reportes, gran capacidad de reportabilidad. Podemos crear reportes, les mencioné, dashboards, scorecards,
Los scorecards es cuando yo puedo tener algo como lo que estoy mostrando acá en pantalla. Tengo mis proyectos y puedo darles un score, puedo dar una calificación a cada uno de los proyectos dependiendo del criterio que esté calificando. Entonces, por ejemplo, eso se utiliza muchísimo para hacer criterios de calificación o para hacer calificaciones, perdón, de la alineación estratégica que pueda llegar a tener un proyecto. ¿Qué tan alineado estratégicamente está este proyecto? ¿Qué tan riesgoso es este proyecto? ¿Qué tan alineado con la estrategia de gobierno, por ejemplo, estamos hablando del sector público, está este proyecto? Entonces, ese tipo de asociaciones o de calificaciones con un criterio de aceptación, con una alineación, las hacemos a través de scorecard. El bubble chart fue algo más o menos como lo que les mostré hace un momento, donde yo puedo tener unos diagramas multidimensionales. La burbuja tiene un color, tiene un tamaño, tiene una ubicación en el eje X, tiene una ubicación en el eje Y, ¿verdad? Y tiene una información asociada con ella. Esta información que tiene una burbuja me permite tener diagramas multidimensionales o información multidimensional que me permita tomar con base en esas dimensiones una decisión sobre el portafolio de los proyectos. Y pues los más comunes también son diagramas de torta o diagramas tipo pie. ¿Okay? Excelente, Fabi. Oye, disculpa que te interrumpa, por aquí hay varias preguntitas, no sé si vamos respondiendo. Sí, vamos respondiendo, está bien. Listo, Mira que han excelente. tocado temas que ya hemos venido tocando, desarrollando, pero no importa porque si me hacen la pregunta yo me doy cuenta que tenemos especial énfasis en determinadas cosas, entonces adelante. Dale, listo. Nos preguntan si en primavera hay alguna plantilla de proyectos de naturaleza eléctrica. Yo tendría que buscar en el demo de data, que es lo que nos utilizamos para hacer demostraciones, pero mira, más allá de que haya una en particular para un proyecto de tipo eléctrico, me imagino que será transmisión, que es quizás los proyectos que tienen más, como, digamos, más actividades aparte de los de generación, pero la generación es un proyecto de obra civil, básicamente, y así lo tratamos. Pero los proyectos de transmisión tienen varias particularidades. La primera particularidad es que puede tener en paralelo una gestión de tipo lineal. Esa gestión de tipo lineal significa que yo pueda, por cada tramo de transmisión que estoy haciendo, ir llevando un control de cómo va esa linealidad, es decir, de cómo estamos avanzando durante el ciclo de vida por cada tramo que voy avanzando, cada metro, cada kilómetro, etcétera. Lo mismo pasa con las vías, todo eso. Por otro lado, tiene otra particularidad los vehículos eléctricos de ese tipo, que son de transmisión, y es que la mayoría de las subestaciones o de las estaciones base se pueden construir a partir de componentes y subcomponentes, salvo la obra civil. La obra civil es algo también pues, que está reconstruido, pero pues no es tan subcomponente y subcomponente. ¿Qué significa eso? Que yo podría tener una librería, solamente un template de cómo se ejecuta un proyecto, que se puede conseguir para P6, sino además también una librería de cuáles son los componentes y subcomponentes y cómo se ensamblan, cuáles son los ensamblajes que se hacen para tener un proyecto, para tener una subestación. Eso es bien interesante, lo hemos trabajado con varios clientes. Acá, por ejemplo, en Colombia, es una de las empresas de Colombia hacia arriba más grandes de inversión de utilities, principalmente de energía eléctrica, en gas, es Grupo Energía Bogotá. Ellos son clientes de P6, de hecho, en Grupo Energía de Bogotá son de las personas que más saben de P6 en Latinoamérica, más que nosotros que vendemos eso. Y ellos han hecho cosas bien interesantes en cuanto a la utilización de esas estructuras, ¿no? Y, pues digamos que avanzar también en proyectos, eso incluso puede servir como una referencia, ¿no? Eso puede servir como una referencia también, dado el caso que así se requiera. Claro, ¿Alguna otra por ahí? Sí, por aquí preguntan, y bueno, esta es una pregunta muy típica, sobre todo porque a veces las personas tienden a decir, bueno, Oracle es algo complicado y la verdad que no lo es. Nos dicen, una consulta, ¿cómo comienzo a utilizar la herramienta desde cero si no tengo ninguna experiencia con su plataforma de Oracle? Y, y pues bueno, ahí yo lo acompaño indicando, como decíamos al principio, que aquí en Physical pues tenemos todo el apoyo en todo el tema de capacitación y el personal capacitado. Tú, Fabián, sobre la experiencia de aquella y pues lo fácil que es pues iniciarse, ¿no?
Sí, 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 perdón que ahí se me está cortando un poquito la comunicación. Sí, te escuchamos. Ya. Mira, ahí, yo creo que eso también empieza a transformarse. Yo creería que si hay alguien que está evaluando, por ejemplo, P6 versus Microsoft Project o algo por el estilo, tiene que reevaluarse más bien si de verdad la gerencia de proyectos y las prácticas de gerencia de proyectos son las que está utilizando, son las correctas, digámoslo así, por un lado, y dado el caso de que sí, ver si sí está buscando la herramienta correcta. Nosotros, más allá de, de competir directamente, por ejemplo, con Project, típicamente no lo hacemos, porque el cliente de Project es un cliente que quizás puede ser manejar proyectos mucho más sencillos, manejar proyectos que sean mucho menos técnicos en gerencia de proyectos, que requieran técnicas de gerencia de proyectos mucho menores, eh, menos ingenieriles, ¿verdad? Son proyectos también menos ingenieriles y, y digamos que entonces en esos casos el cliente de Project no es tanto un cliente de Primavera. Ahora, también viene mutando un poco el tema de la facilidad, ¿no? De qué tan fácil o qué tan difícil sea para usarlo. Pues resulta que mientras más técnico se sea en términos de técnicas de gerencia de proyectos, pues es más fácil entender Primavera P6. Mira, les pongo un ejemplo básico, que vamos a ver si nos alcanza el tiempo para mostrarlo en vivo en la solución, pero pues lo puedo mencionar. Imaginémonos que yo tengo que hacer llega un momento de uso de Primavera donde voy a meter una nueva actividad y estoy planificando las actividades. Y en esa nueva actividad que estoy diligenciando, me pregunta qué tipo de avance voy a utilizar para esta actividad. Eso Project ni lo pregunta, porque pues no tiene esa técnica. Pero resulta que si yo selecciono que lo quiero hacer por duración o lo quiero hacer, póngale cuidado a esto por Espera. unidades de producción, ya lo silencia a todos, por unidades de producción, entonces yo puedo seleccionar cuál va a ser mi unidad de producción. Entonces digamos que estamos haciendo una limpieza de terreno y después alguien va a reportar el avance de esa actividad que se llama limpieza de terreno, pero la limpieza de terreno se hace por metro cuadrado. Entonces ya no va a reportar un porcentaje directamente arbitrario y poco objetivo, sino que va a registrar cuántos metros cuadrados se hicieron para para esa limpieza de terreno, para esa actividad. Y automáticamente, según la fórmula que yo ya he decidido de cálculo del porcentaje de avance, Primavera P6 va a utilizar esas unidades productivas para decir que vamos al tanto por ciento, que vamos al 80%. Entonces dijimos que íbamos a hacer 100 metros cuadrados y vamos a 80 metros cuadrados, entonces vamos al 80%. Además de eso, me permite ponerle pesos a los pasos o a las tareas que hago para lograr esa actividad, ¿verdad? Hay unas actividades que pueden durar más, pero que tienen menos peso. Algunas actividades que duran menos y tienen mucho más peso que las otras, porque son más importantes y más relevantes en el entregable final de la actividad. Ese tipo de cosas con Project ni siquiera se piensan, ¿vale? No se hace una tabla de distribución, no lo hemos experimentado muchísimo, por ejemplo, con empresas públicas de Medellín, que también son clientes. Ellos realmente han sido también bastante técnicos e incisivos en querer tener una distribución con pesos de las actividades. Eso, Project, ellos lo tienen que exportar de Project, hacerlo en Excel y volverlo a cargar para poder hacer ese análisis. Entonces, más allá de comparar con Project, es que somos para públicos diferentes, digámoslo así. Eso es mucho más técnico en términos de gerencia de proyectos y para ese tipo de empresas, clientes nuestros, donde más nos enfocamos. Listo. En muchos casos, por ejemplo, las necesidades de la empresa que tiene Project son otras. Entonces, hemos llegado a decir, venga, no se meta en P6, entonces, si usted no hace esas técnicas, no se meta en P6, pero sí las otras cosas, como por ejemplo la gestión de los contratos, como por ejemplo la gestión de los cambios, de los documentos, etcétera, pues revisémoslas con las otras soluciones que tenemos en el portafolio, como Unifier o como Econex, ¿vale? Listo, creo que quedó claro. Por aquí nos dicen, ¿cómo se manejan los recursos económicos utilizados? ¿Cómo se hace el registro? Lo hace el Departamento Contabilidad y Administración, pero ¿cómo se exportaría esa data a P6?
De nuevo, repíteme la pregunta, por favor, Carlita. Lo siento. Sí, se refiere a que cómo hacen para, por ejemplo, si los registros económicos, toda la Cortó. parte de recursos económicos se genera de contabilidad de B6. Se me cortó, pero quiero haber entendido lo que me dijiste. Recursos económicos, recursos que tienen un impacto económico en el proyecto, ¿va? Entonces, mira, P6 permite manejar unas tarifas por unidad de uso de un recurso, ¿verdad? Entonces, si es un recurso humano, pueden ser las horas hombre, o recurso máquina, hora hombre, hora máquina, ¿verdad? Y me permite, adicionalmente, pues también tener, por ejemplo, por unidades ladrillo, unidad concreto, etc. Esa tarifa que me permite manejar P6 me permite también calcular entonces cuál es el consumo en términos económicos del proyecto para ese bien, de ese recurso, ¿verdad? Material, mano de obra o equipo. La actualización de esa tarifa típicamente está en el ERP, porque es donde se tuvo el último pago, la última plata que se pagó por esa unidad de material, por esa unidad de mano de obra, por esa, ¿no? Es donde se paga la nómina, etc. Entonces, típicamente nos tenemos que integrar entre P6 y el ERP, o el software contable, pues, para tener actualizadas las últimas tarifas. Pero el consumo, el decir cuánto utilicé de ingeniero o del arquitecto, nivel 1 dentro de la actividad 1528 del proyecto, lo hacemos en P6, ¿vale? Vale. Si bien ese toda esa integración también puede ser con un export-import, ¿no? O sea, es decir, yo esas tarifas me las puedo traer exportando del ERP o el software contable, formateando y cargándolas acá en P6. Adelante si hay otra. Sí, perfecto. Por aquí nos comentan, y creo que no puedo responder parte de esto, dice, ¿se puede enlazar con Revit para hacer el avance o proyección de la obra de animación? Y pues bueno, la respuesta es sí, a través de la solución de Autodesk Navisworks, que también manejamos nosotros aquí, pero igual te dejo para que comentes al respecto. Es bien interesante ese punto que mencionan ahí. Básicamente nosotros hemos tenido un discurso de gerencia de proyectos multidimensional, donde esta parte que cubrimos con P6 es la cuarta dimensión, ¿vale? Entonces, unir la tercera dimensión con la cuarta dimensión ha sido un reto que hemos tenido durante años y que ya lo hemos resuelto de varias maneras. Ahí nos acaba de mencionar también Carla 1, Autodesk tiene una solución que nos permite hacer ese ensamblaje entre uno y el otro que se llama Assemble. Con Assemble se puede hacer tecnológicamente esto, pero más allá de con la tecnología, lo tecnológico está resuelto, ¿vale? Es, digamos que esa forma de conectar, por ejemplo, Navisworks directamente con P6 o tener embebido un Revit dentro de un Aconex en un caso y Aconex conectado con P6 es algo que nosotros estamos ya haciendo tecnológicamente hablando. Eso nos trae nuevos retos. El hecho de ya tenerlo resuelto tecnológicamente nos trae nuevos retos. ¿Cuál es el nivel de detalle que se va a manejar? El estándar que se va a manejar para BIM. ¿Cuál es el nivel de, digamos, ese nivel de constructividad y todo? Cuando hablamos de constructividad, todo lo que tiene que ver con las prácticas de constructividad que ustedes van a manejar en ese modelo. ¿Cuál es la bidireccionalidad que se va a manejar? Entonces, la respuesta sí lo hacemos, ¿verdad? Y lo hacemos a través de, tecnológicamente tenemos la respuesta o técnicamente tenemos la solución. Ahora tenemos que sentarnos a pensar ustedes como empresa en particular cómo lo están adoptando, cómo están adoptando BIM. Y ahí arrancamos. El taller más grande de diseño, es uno de los más grandes de diseño de Latinoamérica, el más grande de Colombia particularmente, queda en Medellín. Ellos tienen, bueno, no sé, como 3 pisos de taller de diseño allá. Ellos tienen P6, utilizan Revit, utilizan, bueno, hacen modelación, también coordinación a través de Navisworks y algunas otras prácticas allí. Ellos no han logrado tener un estándar porque son una empresa internacional, por lo tanto tienen clientes de todas partes del mundo y no han logrado montar un estándar. Entonces, una de las, como estandarizarse en sus prácticas, en su nivel de detalle, entonces por lo tanto todavía no se han podido conectar muy bien con P6. Lo hacen, pero les
les lanza algunos problemas en algunos casos, no tecnológicos, insisto en eso, sino se encuentran con algunos problemas en algunos momentos, cuando un cliente de Estados Unidos les pide un nivel de detalle mayor que un cliente en Costa Rica, etcétera. Entonces, eso es bien interesante, lo podemos suplir. Es sentarnos y ver cuál es el nivel de adopción que ustedes tienen de BIM y ese nivel de detalle de BIM, ¿vale? Vale, perfecto. Por aquí tenemos otra preguntita, pero... Dale, Carla, no te escucho. Ok. ¿Aló? Ok, no, te comentaba que tengo otras preguntas. ¿Me escuchas? Sí, ahora sí. Ok, te decía que tengo algunas otras preguntas, pero si quieres continuamos con la presentación y ya dejamos al final el resto de las preguntas, como tú consideres. Está bien, está perfecto. Vale. Dale, listo. Igual no vamos a entrar como en mucho detalle tampoco dentro de la solución. Yo creo que es mejor incluso que dejemos esto lo más interactivo posible para ser también mucho más dedicados a lo que ustedes puedan tener como preguntas. Entonces, la visibilidad, mira que cuando estamos hablando de un P6 como una solución muy ingenieril, muy dedicada a ingeniería de construcción, surge la necesidad de trabajo en campo. Esa necesidad de trabajo en campo la tenemos cubierta a través de la aplicación móvil de P6. La aplicación móvil de P6 me permite no solamente registrar información desde campo de lo que está pasando con las actividades del cronograma en campo, sino además también pues, tener visibilidad de la sumarización de esas actividades en campo, porque también los gerentes de proyecto no necesariamente están en la oficina siempre con acceso a un computador. Entonces, ¿eso qué me permite? Me permite visibilidad a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto y activo en el campo. La visibilidad de todos los proyectos en una sola herramienta también móvil. Es una aplicación móvil que se descarga en su celular, ya sea iPhone, iPad, o sea, iOS o Android. Integrado con Analytics para mayor capacidad de análisis. Es decir, que yo pueda tener también dentro de analíticos que me permitan visualizar y me permitan exponer lo que pasa con estos con mis proyectos, pero también en el móvil. Es decir, que yo pueda tener un diagrama como todos los dashboards, SPI, CPI, indicadores de valor ganado, etcétera, que les mencionaba hace un rato, tenerlos desde el móvil. ¿Okay? Algo clave y es poder definir a partir de campos creados por el usuario, definidos por el usuario, que se llaman User Defined Fields, ¿verdad? Poder definir información que pueda ser relevante para los gerentes de proyectos, pero que se pueda diligenciar desde campo, que se pueda llenar un formulario personalizado desde campo. Esto lo hacemos también con la aplicación. La aplicación tiene una componente que se llama Team Member. Team Member es para que todos los usuarios de la solución que están en campo puedan registrar también, por ejemplo, cuántas horas utilizaron del proyecto de su tipo para que registren también, por ejemplo, cuál es el porcentaje de avance que ellos consideran. Y como yo les mencionaba, pues va más allá en términos de cálculo de esos porcentajes de avance y lo hace también por unidades productivas. Entonces también que registren cuáles son las unidades calculadas que se ejecutaron en campo. Entonces, si la persona está en campo, va a poder sacar su celular y decir, para la actividad de excavación, que tenemos planificada empezar el 12 de noviembre, terminar el 20 de noviembre, hemos desarrollado un 60% estimado, pero además tenemos, no sé, 30 metros cúbicos que hemos excavado, y de esa excavación de 30 metros cúbicos, este es el reporte. Saca su celular, toma foto del reporte, toma fotos, obviamente diferentes fotos a la excavación para dejar un soporte gráfico de lo que está sucediendo allá en campo. Entonces, digamos que tenemos una aplicación que cada vez evoluciona más. Gran parte de los esfuerzos de Oracle en investigación y desarrollo están metidos dentro de esta aplicación móvil. Hoy en día tiene funcionalidades muy prácticas que permite justamente no solamente registrar información en campo, lo que pasa con las actividades de los proyectos, sino también otra información, como por ejemplo lo que estamos mostrando acá.
tengo un atraso, la responsabilidad del atraso por qué es, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la fecha estimada entonces para completitud de esa actividad por cuenta del atraso que acabamos de tener? Cosas por el estilo se pueden registrar desde campo. Acá hay un par de pantallas más que me permiten ver cómo tiene un diseño responsivo, y es que hoy en día se puede acceder desde también el mobile web browser, es decir, desde el navegador web de su dispositivo móvil, y va a ser con un diseño responsivo. Prácticamente se puede ver todo lo que tenemos dentro de Primavera P6. Acá estamos viendo cómo una serie de actividades, que son mis actividades, me aparecen a mí en pantalla para que yo sepa, como miembro del equipo de trabajo, que estoy en campo. Digamos, yo soy un ingeniero, que tengo unas actividades que tengo que suplir. Estoy en campo, puedo ver cuáles son las actividades que han sido asignadas a mí, las actividades más próximas y las actividades que están vencidas, es decir, aquellas en las que ya pasó su fecha de ejecución. Todo eso lo puedo hacer también con Team Members, que es el componente que les digo de esto. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta allí? Sobre este punto en particular, Fabi, no tengo comentarios. Si quiere, continuemos para dejar las preguntas al final. Vale. Permítame, por favor. Hola, Fabián, ¿me escuchas? Un segundo, por favor. Sí, escucha, un segundo, por favor. Sí, por aquí veo que están escribiendo que no escuchan. Efectivamente, denos unos segundos que hay un problema técnico del otro lado. Unos minutitos. Aprovecho mientras Fabián se reconecta para dar respuesta. Por aquí nos comentan sobre la interoperabilidad entre Autodesk, Navisworks y Oracle, si nosotros podemos apoyarlos para este tipo de integraciones. Y pues la respuesta es sí. Nosotros como PCCAT somos especialistas BIM y además somos representantes tanto de Oracle como de Autodesk, así que con todo gusto vamos a estar escribiendo en el chat nuestros correos para que nos escriban y perfectamente podemos apoyarles no solamente en el suministro de las soluciones, sino en todo el tema de consultoría, los guiamos y pues de acuerdo a sus necesidades y requerimientos, los apoyamos para ver cuál es la implementación de la metodología de trabajo en estas integraciones, con todo gusto.
Eso es, eso es. Ah, ¿Listo? Fabián ya regresó, listo. Vale, perfecto. Te escuchamos. Miren, dentro de esa misma perspectiva de personas que están en campo, que hacen parte de un equipo de trabajo y que están reportando lo que están haciendo, también reportan cuánto tiempo se han gastado por cada día de trabajo dentro de esas actividades de proyecto. Acá cabe señalar algo bien importante, y es que una sola persona puede ser compartida entre diferentes proyectos, ¿verdad? Dentro de un mismo portafolio, diferentes portafolios. Un ingeniero, por ejemplo, residente, no tanto, pero por lo menos un ingeniero interventor, o por ejemplo un arquitecto, o alguien encargado de compras, etcétera, va a repartir su tiempo entre diferentes proyectos. Primavera P6, desde su filosofía misma, me permite tener una estructura de proyectos que no solamente está centrada en un proyecto en particular, sino que se hablan todos los proyectos entre ellos. Al hablarse todos los proyectos entre ellos, yo soy, por ejemplo, una persona de compras, del ejemplo que mencionaba ahorita, me va a aparecer en mi tablet o me va a aparecer en mi celular toda una lista de actividades a las cuales yo he sido asignado. Eso lo que aparece en las filas acá son las actividades a las cuales yo he sido asignado. Y acá el día de la semana en el cual estamos actualmente. Me pone el día de la semana para que yo registre en esa semana cuántas he trabajado y cuántas debería trabajar, ¿verdad? Por cada una de las actividades. Esos tiempos me van a sumar un tiempo total acá al final. Y esos tiempos van a llegar a mi supervisor, ¿verdad? Para que él apruebe que realmente yo trabajé esos tiempos. Esos tiempos, una vez estén calculados y han llegado a P6 directamente para ejecutar las actividades que están allí en el cronograma de actividades, se van a enviar o se pueden enviar directamente al RP o al software para cuestiones de pagos de nómina, por horas, por FIFAs, etcétera, rentas, contratos de arrendamiento, de maquinaria, etcétera, ¿vale? Entonces, es algo bastante práctico que me permite trabajar desde campo para registrar los tiempos que tanto los recursos como materiales como mano de obra se han utilizado dentro de cada una de las actividades. Acá está, por ejemplo, cómo se registra la actividad, el tiempo por cada una de ellas. Puedo ver cuál es el time frame que voy a analizar o que voy a registrar. Es decir, muéstrame las actividades de mañana, de esta semana, de la próxima semana o las de hoy, ¿verdad? Y acá también lo tengo en una interfaz móvil más pequeña, incluso ya obviamente es mucho más moderna cada día. Acá tenemos unas imágenes que me muestran esto justamente de los filtros que tengo para las actividades. Muéstrame todos los proyectos, o muéstrame un proyecto en particular, toda la WS o una parte de las actividades o unos paquetes de trabajo específicos de esa WS. Y muéstrenme las actividades activas, las que están vencidas, las que están más que vencidas, digámoslo así, digamos que ya se pasó el tiempo de vencimiento, las que fueron empezadas y las que ya fueron terminadas. Entonces entrega bastante flexibilidad y control a los usuarios que participan dentro de este proceso. Permite una personalización fácil y rápida de todos esos formularios y de cómo yo veo las vistas, de cómo yo tengo las vistas de mi proyecto, de mis actividades en los proyectos, unos filtros que los estamos mostrando avanzados en pantalla y eso obviamente mejora la eficiencia en campo. Asimismo, como se pueden dar cuenta, yo puedo tener también mapas incluidos dentro de la actividad, donde yo puedo, dentro de la aplicación, que me permiten ver cuál es la ubicación de las actividades que yo tengo que ejecutar dentro del proyecto. ¿Sí? Mucho no hay excusa para no hacer las actividades en campo. También, si hay alguna actividad sobre la cual yo quiero hacer algunos comentarios, sobre la cual quiero tener una conversación con los miembros del equipo, las puedo iniciar a través del chat y las discusiones que tienen tiempo real dentro de las actividades de la aplicación móvil. ¿Qué me permite esto? Me permite que ese chat que yo tengo informal por WhatsApp o que tengo por fuera por correo electrónico, ahora esté realmente asociado a una actividad. Si el día de mañana yo quiero llegar a ver por qué se aprobó un cambio dentro de esa actividad, por qué se hicieron alteraciones en esa actividad, porque hubo un atraso dentro de esa actividad, porque hubo un cambio de materiales, un cambio de la persona o responsable, etcétera. Si suceden las actividades, pues ya no tengo que irme al chat de WhatsApp a buscar qué fue lo que habló sobre la actividad de 10:30.
Ahora entro a la actividad IT1030 y el sistema Primavera P6 me va a mostrar todo el historial de las conversaciones que se tuvieron para esa actividad. Es decir, este era un chat, pero ya mucho más inteligente y mucho más asociado a las actividades mismas del proyecto. ¿Vale? Es eso. Eso es. Acá tengo un ejemplo de las discusiones en tiempo real. Dan cuenta de diferentes fuentes. Algunas personas pueden estar hablando desde el computador, algunas desde el móvil, pero si yo quiero ver toda la cadena de conversaciones que tú sobre esa actividad, puedo ver el historial allí. Parte de lo que yo puedo hacer es también hacer desde el dispositivo móvil, es poder tener una visualización de archivos técnicos, entre ellos planos arquitectónicos de la actividad. Si tengo asociado a una actividad un plano arquitectónico, digamos un IWF, por ejemplo, también está incluida dentro de la solución, algo que nosotros llamamos AutoView, me permite visualizar dentro del dispositivo móvil y del computador también, obviamente, cuáles son los documentos técnicos, entre ellos esos planos que les mencionaba ahora, que están asociados a la actividad y por lo tanto tener práctica y en tiempo real de lo que necesito para ejecutar la actividad o para aprobar la ejecución de la actividad. Digamos que, por ejemplo, actividades son planos preliminares de obra. La actividad está planeada para empezar el 12 de noviembre, termina el 12 de diciembre, por decir algo. Y esos planos preliminares han sido por el contratista y yo soy la persona encargada de ese contrato desde la perspectiva del dueño, ¿verdad? Soy la persona encargada de vigilar o de recibir los entregables de ese contratista. Pues recibo el entregable, lo cargo a la actividad, que es el plano arquitectónico, lo reviso allí en el móvil o lo reviso a que el señor ya hizo los cambios que yo quisiera, le pongo unos comentarios, puedo hacer marcas, puedo poner texto, puedo señalar. Esto no es tanto como un BIM, digamos así, como una coordinación del modelo BIM, pero sí es un sustento documental y gráfico además, que me permite poner una capa sobre ese plano arquitectónico y poder justificar el hecho de que yo le voy a aprobar a ese contratista que contraté para que hiciera los planos, esos planos. ¿Okay? Obviamente la actualización de tareas es digamos que la razón principal de ser de esta aplicación móvil o de las aplicaciones móviles, donde yo puedo crear y puedo diligenciar directamente el estatus de cada una de las tareas, incluyendo los UDFs, a partir de lo que tenemos de lo que hayamos configurado previamente para esas actividades en particular. Que esas actividades necesitan más información sobre las razones de atraso, que necesitan más información sobre la documentación del porqué o los criterios de aceptación de la actividad, pues acá yo puedo tener checklists personalizados que me permitan seleccionar uno por uno si la actividad cumple con lo que dijimos que iba a cumplir y sacarla adelante. ¿Ok? Lo hemos mencionado desde el comienzo, pero acá está esto, y es tener una visibilidad completa de todo lo que pasa con mis actividades a través del uso de Primavera Analytics. Primavera Analytics es una solución que nosotros típicamente la ponemos dentro de las arquitecturas de solución completas que van con Unifier o con P6 principalmente, y que me permite desde una capa más alta, o más bien todos los niveles dentro de la gerencia de proyectos, hacer un análisis de la información que fluye en los proyectos. ¿Listo? Entonces yo puedo evidenciar a través de tableros de control y de analíticos, que es mucho más avanzado con tablero de control, todos los aspectos relacionados con programación, costos, recursos, avances, cambios disponibles en un grupo de dashboards. Entonces yo, ¿de dónde saco la información? De P6 y de Unifier en algunos casos también, que ya lo mencioné lo que hacemos en Unifier. Y esa información la organizo a través de unos cubos de datos y la dispongo en pantalla a través de lo que estamos viendo acá, tableros de control. ¿Por qué decimos que es un analítico y que es más avanzado con tablero de control? Porque lo que nosotros hacemos es que permitimos jugar con la información de los tableros de control. Por ejemplo, acá está un poco pequeño, pero ustedes lo logran ver ahí. Había una curva S, a ver si la podemos mostrar más en detalle. Permítanme un segundo. Voy a mostrarla más grande. Acá lo que ustedes están viendo en pantalla puede ser, por ejemplo, una curva S.
En este análisis de curva S, por ejemplo, si yo tuviera un dashboard plano, normal, pues como un Excel, por ejemplo, pues me sale la información y ya. Lo que yo puedo hacer acá es, primero que todo, puedo hacer drill down, es decir, puedo irme a ver cada mes dentro de la curva S. Puedo hacer, por ejemplo, una selección, acá está el año, el cuarto de año, el periodo financiero, etcétera. Es decir, datos que me permitan filtrar la información que voy a disponibilizar a través de la curva S, a través de todo eso que estamos mostrando acá. Por otro lado, yo puedo tener también fuentes externas de datos, como por ejemplo un Excel, que me traiga, por ejemplo, la información del dólar, por decir algo, ¿verdad? Que traigan la información del dólar, el comportamiento del dólar en el último año, último semestre. Y esa información cargada acá para que cruzada con mi información de P6 me salga un reporte también con analíticos. Y ahora me permite jugar con algunas variables. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, el dólar tiene una fluctuación fuerte, una subida fuerte en el próximo mes? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, la actividad se me atrasa en 10 días en adelante? Ese jugar con la información es a lo que nosotros llamamos analítico, y es analizar justamente lo que pasaría con las actividades, con el proyecto y con el portafolio de proyectos si algo me cambia. ¿Listo? Ser mucho más predictivos. Es diferente a un dashboard, ¿verdad? Porque en un dashboard yo no puedo hacer esas proyecciones. Si, en cambio, en un analítico yo sí puedo jugar con la información para ver qué es lo que va a pasar a futuro con esas proyecciones. Un par de ejemplos más de analíticos. ¿Vale? Eso es, señores. Entonces, para cerrar, los beneficios básicamente de cubrir todo este ciclo de vida que les hemos mostrado hoy, que partió de todo lo primero donde mostramos la foto completa, todos los productos de la solución, portafolios o solución, perdón, soluciones que hacen parte del portafolio de productos nuestros, para llegar acá, especificarnos en P6, obviamente el tiempo es muy corto y no nos da para hacer una demostración completa de cómo funciona P6, pero lo dejamos en lo siguiente, o más bien mi conclusión es la siguiente. Primero que todo es que tener un P6, como les mencioné hace un rato, es un muy buen primer paso dentro de un proceso de transformación digital de una empresa de ingeniería y construcción. Es un muy buen primer paso porque me ayuda a organizar la casa desde las bases, ¿verdad? Lo segundo que les quiero mencionar es que pues hay disponibles también otras soluciones perdón, que les mostré en el portafolio que me permiten, digamos, que ir cubriendo progresivamente y paulatinamente todas las aristas de la gerencia de proyectos, pasando por contratos, documentos, BIM, bueno, todo lo que vimos anteriormente. Entonces, también quisiera darle la tranquilidad de que, si bien es cierto, el cronograma es un universo enorme, pero es una parte dentro del ciclo de vida de la gerencia de los proyectos y los activos. También es cierto que tenemos todo un ciclo de vida que se puede gestionar a través de otras aristas, de otras soluciones. Tercero es, quiero resaltar de todo lo que les mencioné, Primavera P6 permite hacer unas prácticas muy técnicas de gerencia de proyectos, como las que les mencioné. Cálculo de porcentaje de a partir de unidades de producción y, por ejemplo, otra, distribución de pesos por actividad o por tareas dentro de las actividades. Eso no es, digamos que no es común en otras soluciones, no hace parte de otras soluciones que no son tan dedicadas a ingeniería de construcción como Primavera P6. Entonces, si ustedes tienen algún interés en manejar sus proyectos con esas técnicas avanzadas de gerencia de proyectos, las podemos revisar más en detalle. Podemos hablar a través de PCK, de Carla o de Patricia Cárdenas, que también está la llamada, y podemos hacer una profundización de cómo ustedes manejan esas técnicas y cómo P6 les puede resolver. Les aseguro que hemos estado trabajando cosas bastante técnicas, muy avanzadas de gerencia de proyectos, de gerencia de proyectos de 30 años de experiencia en campo, y solamente P6 ha sido la solución que les ha cubierto las necesidades de este tipo de clientes. Mi invitación es a que, si tienen algunas necesidades, las analicemos. Es una solución bastante técnica, tanto que en algunos casos a nosotros mismos nos toca pedir ayuda
a los creadores mismos, a nuestros clientes en algunos casos, de cómo utilizan P6 para llegar a niveles bien avanzados de técnicas de gerencia de proyectos. Eso es, les agradezco mucho. No sé si Carla, Patricia, alguna adición por hacer. Sí, excelente, Fabián, de verdad, muchísimas gracias. Quería terminar con unas preguntitas que quedan por aquí. Nos indican cómo puedo ingresar las priorizaciones para mis actividades dentro del proyecto, y esa misma persona hace otra pregunta, dice, ¿se puede exportar otros formatos de gestión de proyectos ya levantados a la plataforma de Oracle? Carlita, ¿me repites, por favor? Qué pena, te estoy repitiendo todas las preguntas, pero se escucha medio entrecortado. No te preocupes. Ok, pregunta el señor Gerald que si puede exportar proyectos hechos en otros formatos. Bueno, por ejemplo, me imagino traerse algo de Project a Oracle, es una de las preguntas, o sea, traerse algún otro formato de gestión de proyectos ya levantado anteriormente y llevarlo a Oracle Primavera P6. Ya. Un segundito, por favor. A ver si logro mostrar esto. ¿Dónde las estás leyendo las preguntas, Carlita? ¿En el chat de grupo? Sí, correcto, correcto. Soluciones en el licenciamiento. Perdón un segundito, Carlita. ¿Tú escogiste de arriba para abajo? ¿Las llevas en orden? Sí, ya hemos leído bastantes preguntas, solamente la pregunta que te comentaba era sobre si se puede exportar otro formato. La respuesta es sí. De hecho, hemos tenido experiencia de otros clientes que nos traen incluso ya proyectos hechos en Project y se los llevamos a Oracle Primavera. Pero igual no sé si tienes algún comentario al respecto. No te escuché muy bien, pero entiendo que tiene que ver con exportación, ¿verdad? Con exportación a otros formatos. La respuesta es sí. Sí, la respuesta es sí, podemos exportar múltiples formatos e importar también de terceros. Por ejemplo, el tema de ConProject, hay que tener en cuenta si ellos, si lo que vamos a hacer dentro de Primavera contempla algunas técnicas muy avanzadas que Project no haga, eso también hay que tenerlo en cuenta. ¿Listo? Y ya. Ok, no, es perfecto. ¿Vale? ¿Puedo ingresar las priorizaciones para mis actividades dentro del proyecto? Sí, la respuesta es sí. Se pone un scorecard para las actividades dentro del proyecto y esas actividades quedan priorizadas. La forma típica de priorizar las actividades son aquellas que hacen parte de la ruta crítica, pero todos sabemos, los que hemos trabajado con gerencia de proyectos, que no necesariamente la ruta crítica tiene las actividades prioritarias. En algunos casos tenemos que irme por semana a semana. Entonces, lo que hacemos es, a través del scorecard y de la tabla de actividades, calificar y ordenar y priorizar, pues obviamente en orden de prioridad, las actividades que se tienen allí. Correcto. Bajo esa misma pregunta nos indican, veo que mostraste el diagrama de burbujas, pero la pregunta sería, ¿cómo lo trasladas a la decisión basada en el impacto en los drivers estratégicos? Ya, mira, si el foco es ese procedimiento, ese análisis de inversión que yo hago alineado con la estrategia, mi recomendación, como les mostré al comienzo, es que más bien nos enfoquemos quizás en Oracle Primavera Cloud, que es la solución que trae, digamos, que todo ese proceso mucho más robusto de selección de portafolio. El scorecard o el investor map, que es el diagrama de burbujas también que vimos hoy, nos permite, si bien es cierto, sí hacer una priorización y en algunos casos una selección de esa alineación de los proyectos. Digamos que no tiene como foco principal analizar las iniciativas con la alineación estratégica que ellas tienen, ¿verdad? Eso es más foco de Oracle Primavera Cloud y lo podemos revisar. Acá es más para tener una visibilidad de cómo se comporta esa actividad dentro del portafolio, ese proyecto dentro del portafolio, o esa iniciativa dentro del portafolio. Acá tenemos una serie de proyectos, etcétera, y uno de los criterios de evaluación puede ser unas alineaciones estratégicas que se meten manualmente.
Ya en Primavera Cloud yo puedo gestionar la estrategia, es decir, puedo estar pendiente de la estrategia, puedo ver con qué cumplimiento los proyectos cumplen o qué nivel de cumplimiento tienen los proyectos con esa estrategia particular. En P6 no tiene eso como foco. P6 tiene más como foco sencillamente visualizar cuál es el grado de alineación. ¿Listo? No es tanto la gestión en la alineación, sino el grado de alineación. En OPC ya puedo gestionar el grado de alineación y el, digamos, como el ciclo de vida de selección. Listo. Una última pregunta y pues mientras la respondes voy a compartir pantalla para que conozcan la fecha de los próximos webinars. Y nos dice el señor Jorge Araúz, todo el conjunto de soluciones es aplicable para gerencia, dirección arquitectónica, supervisión e inspección y comisionamiento. Inspección, comisión y comisionamiento. Correcto. Pero no entiendo muy bien cuál es la pregunta allí, Carlita. La pregunta es que si es para eso. Sí, entiendo que quiere saber si pues... Ya la encontré, de Jorge Ajá. Araúz. Ya la encontré. Sí, correcto. El conjunto de soluciones es aplicable para gerencia, dirección arquitectónica, supervisión, inspección y comisionamiento. La respuesta es sí. Miren, de hecho, P6 se me convierte en la línea base de un comisionamiento en muchos casos, porque tengo allí, puedo señalar criterios de aceptación por cada una de las actividades, ¿verdad? Y nada mejor que tener un checklist por cada actividad, por los entregables de cada actividad para determinar si es comisionable o no. En términos de supervisión e inspección, la aplicación móvil que les mostré también es muy útil porque me permite en campo hacer esas supervisiones e inspecciones, hacer identificación de incidentes, de issues, riesgos, etc. Ahora, digamos que esto es más desde la perspectiva de la gerencia del proyecto. Ya cuando yo quiero tener procesos de negocio mucho más avanzados y más detallados, quizás podríamos explorar alguna otra solución como Iconix o como Unifier, lo tendríamos que revisar. Excelente, Fabián. Bueno, pues nos fuimos de largo, como quien dice, Sí. Bien interesante, creo que hubo mucha participación y nos encanta tener que todas las personas pues puedan escribir sus dudas. Como les comentaba, estamos totalmente a la disposición de ustedes para apoyarles en sus requerimientos, ya podemos hacer reuniones particulares con cada uno. La idea pues es junto al equipo de Oracle poder abarcar todas sus necesidades e identificar la solución más adecuada, porque definitivamente pues no todos hacemos lo mismo, no todos nos dedicamos a lo mismo, y esto no es algo de una cajita, esto simplemente es de acuerdo a las necesidades, pues nos apoyamos a identificar la mejor solución y a implementarla. Aquí les dejo en la pantalla los próximos webinars. No quiero despedirme sin antes comentarles las gracias a Fabián, comentarles que también en este webinar nos acompaña, como les decía, todo el resto del equipo de PCCAT, los ingenieros, arquitectos, todo el equipo de ventas y comercialización, que estamos siempre apoyándolos. Y junto a Fabián está Patricia Cárdenas, quien es la gerente a nivel de toda Latinoamérica, apoyando todo el área de preventa, siempre trabajando muy de la mano con nosotros. Y eso es algo importante también que deben de saber. Siempre trabajamos muy de mano con los fabricantes y, como decía Fabián, están siempre disponibles para viajar en cualquier momento. Además, ellos están aquí cerquita, ellos están en Colombia. Y bueno, además con la tecnología como la tenemos hoy en día, pues podemos reunirnos en cualquier momento cada vez que lo necesiten. No sé si Fabián o Patricia quieren comentar algo antes de despedirnos. Listo, pues entonces, sin más que decirles, pues muchísimas gracias a todos y gracias, Fabián, por todo el apoyo que nos dan. Nos vemos en el próximo webinar, por favor no se lo pierdan. Les vamos a mandar las invitaciones para que se registren a este siguiente webinar y síganos en nuestras redes sociales, @PCCATLA. Igualmente, para todos aquellos que estén desde Costa Rica, nos pueden seguir en PCCAT Project Ser. Y pues bienvenidos nuevamente. Y gracias. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, Fabi. Bye bye.